Claremont, New Hampshire, 13 de octubre de 1998. 17 grados. El viento cortante aullaba entre los árboles mientras avanzaba por la carretera desierta, con la pálida luz de la luna apenas iluminando el sinuoso camino. Claremont parecía estar al borde del colapso, con una atmósfera pesada, impregnada de una maldad que parecía enraizada en el suelo a lo largo de los años. Cada paso mío resonaba en mi mente como un recordatorio de la sombría misión que me había llevado hasta allí. Soy el cazador, un veterano de guerra especializado en eliminar amenazas que van más allá de la comprensión humana. Ahora, con la edad pesando sobre mis hombros y la soledad como única compañera, siento que el tiempo se está agotando para mí. Por eso, decidí compartir mi historia, para que, cuando me vaya, al menos alguien sepa de las atrocidades que presencié. La ceremonia de premiación en Washington, D.C. fue una farsa desde el principio. El evento estaba impregnado de una falsedad que apenas ocultaba el verdadero motivo por el cual fui convocado. Entre sonrisas falsas y apretones de manos fríos, me di cuenta de que el premio no era más que una distracción. Y, cuando el oficial me entregó un sobre lacrado con instrucciones de abrirlo en privado, estuve seguro de que mis sospechas eran correctas. Esa noche, en mi habitación de hotel, abrí el sobre con una extraña mezcla de anticipación y miedo. El contenido era perturbador. Un pequeño pueblo en New Hampshire, Claremont, donde misteriosas desapariciones venían ocurriendo con alarmante frecuencia. Lo más perturbador era que las circunstancias descritas en los informes eran, sin duda, de naturaleza sobrenatural. Me ordenaron que fuera a investigar y resolver la situación, una misión suicida para la mayoría, pero una llamada inevitable para mí. Llegué a Claremont al anochecer. El pueblo parecía un reflejo del propio inframundo. Las pocas personas que aún quedaban vagaban por las calles desiertas con miradas perdidas, inmersas en un terror silencioso. Apenas entré en la plaza central, una multitud llamó mi atención. Al acercarme, sentí el terror de la multitud, una emoción casi palpable que emanaba del centro de la aglomeración. Abriéndome paso entre los cuerpos amontonados, me encontré con una visión que me devolvió a los campos de batalla, donde los cuerpos mutilados y la muerte eran compañeros constantes. Allí, en el suelo frío y húmedo, yacía uno de los desaparecidos mencionados en el informe. Su cuerpo estaba contorsionado en una pose grotesca, con los huesos rotos y realineados de manera imposible. Sus órbitas estaban vacías, y su boca, abierta en un grito silencioso, era un abismo negro, sin lengua. La visión me llenó de un terror primitivo, pero mantuve la compostura. No era la primera vez que enfrentaba algo así, aunque cada nuevo encuentro dejaba cicatrices más profundas en mi mente. «Déjenme pasar», ordené con una autoridad fría que hizo que la multitud se dispersara. Mientras inspeccionaba el cuerpo, oí pasos detrás de mí. El sheriff de Claremont, un hombre robusto y de mirada severa, se acercó, su expresión de desprecio evidente. «¿Quién diablos es usted?», preguntó, hostil. «Esto es asunto de la policía local». Sin dudar, mostré mi identificación del FBI. «Soy el cazador». «Estoy aquí para resolver esto», respondí sin dar más detalles de los necesarios. El sheriff me lanzó una mirada despectiva antes de soltar una risa seca. «Los federales enviaron a un perro para resolver el caso, ¿eh? Pero yo me encargaré de esto». «Puede irse». Fijé mi mirada en la suya, fría como el viento que soplaba a nuestro alrededor. «Si hubieras hecho bien tu trabajo, yo no estaría aquí», repliqué, mi voz cortante como una cuchilla. «Ahora soy tu jefe. Quiero ver los informes que tienen». Con evidente reticencia, el sheriff asintió y me condujo a la comisaría.
Allí, entre archivos polvorientos y papeles envejecidos, me encontré con la verdadera naturaleza del mal que se escondía en Claremont. Los documentos revelaron una historia macabra, de rituales oscuros realizados por una secta conocida como los Adoradores de Moloch, una fuerza oscura que había sido extinguida en los años 80, o eso se pensaba. Sin embargo, la secuencia de desapariciones recientes seguía el mismo patrón de las antiguas, lo que sugiere que la secta estaba lejos de ser un problema del pasado. Entre los informes, un nombre se destacó: Havenbrook, uno de los miembros originales de la secta que había traicionado a sus compañeros y ayudado a desmantelarla. Ahora vegetaba en un asilo para dementes en las cercanías de Claremont, el único sobreviviente de una era de horror. La oscuridad de Claremont, sin embargo, no estaba confinada al pasado. Algo había despertado de nuevo, y sabía que encontrar a Havenbrook era la clave para entender, y tal vez, poner fin a eso. La institución psiquiátrica donde Havenbrook estaba internado era un reflejo de la propia locura. Los corredores largos y mal iluminados parecían resonar con los gritos de almas atormentadas que nunca encontraron paz. Cuando finalmente encontré a Havenbrook, no era más que una sombra de un hombre, murmurando palabras desconexas sobre una oscuridad inminente. Pero el verdadero horror vino poco después, cuando la figura joven que había visto en el asilo reveló su verdadera naturaleza, metamorfoseándose en una criatura demoníaca. Sus alas membranosas rasgaron el aire y con una fuerza descomunal arrancó a Havenbrook del suelo, llevándolo al cielo nocturno, desapareciendo en la oscuridad. Perdí al único hombre que podría darme respuestas, pero no al último. Sabía que la iglesia, mencionada en los documentos, era donde todo comenzó y donde todo terminaría. La batalla en la iglesia fue una pesadilla encarnada. Enfrenté criaturas deformadas, vestigios de los perros que alguna vez fueron, y la propia fuerza demoníaca que habitaba al joven. Con cada golpe, cada disparo, sentía la línea tenue entre la vida y la muerte desvanecerse. Hasta el sheriff, que había encubierto los crímenes por amor a su hijo perdido, terminó ayudándome al final, al proporcionarme una bala sagrada, la última esperanza para detener la abominación. Cuando finalmente disparé la bala bendita, la criatura cayó, pero no antes de abrir un vórtice hacia otro mundo. Con los cuerpos de Havenbrook y del joven lanzados al abismo, el portal se cerró, y el mal fue contenido, al menos por un tiempo. Ahora, Claremont estaba en silencio, una quietud opresiva después de la tormenta. El sheriff, destruido por el peso de sus acciones, no ofreció más resistencia. Dejé el pueblo sabiendo que, por un breve momento, había detenido el avance de las sombras. Pero también sabía que la oscuridad no se extingue tan fácilmente. Siempre encuentra un nuevo lugar para esconderse, una nueva forma de resurgir. Mientras me alejaba de la iglesia, encendí un cigarro e hice una última llamada. «Está hecho», informé, sabiendo que, donde quiera que estuviera, el próximo llamado vendría. Mis días como cazador aún no habían terminado, pero al menos por esa noche, la sombra había sido apartada. Bosque en las proximidades de Claremont, New Hampshire, 14 de octubre de 1998, 12 grados. La luna menguante espiaba entre los árboles retorcidos mientras me alejaba de la iglesia. Cada paso que daba, el peso de la batalla librada aún reverberaba en mis huesos, recordándome que, por mucho que el mal fuera contenido, nunca desaparece por completo. Sabía que debía salir de Claremont lo antes posible, pero algo me impedía simplemente dar la espalda y seguir adelante. Algo en ese maldito pueblo aún me llamaba, como un susurro débil que no podía ignorar.
La llamada que hice para mi contacto en los altos mandos fue breve y directa. Pero la respuesta que recibí fue inusual, incluso para mis estándares. Permanezca en la zona por un día más. Hay una última cosa que necesitamos que haga. Sus palabras llevaban un tono de urgencia, pero también algo que rozaba la desesperación. Nunca antes me habían pedido que permaneciera en un lugar después de haber cumplido el objetivo. Siempre era resuelve y parte, manteniéndome como un fantasma, una sombra que pasaba y dejaba tras de sí solo el rastro de sangre y dolor que el mal había esparcido. Esta vez, sin embargo, parecía diferente. Sin cuestionar, simplemente acepté. Parte de mí quería rechazar, desaparecer para siempre y olvidar Claremont como una pesadilla distante, pero otra parte, esa que aún se aferraba a la idea de deber y propósito, sabía que tenía que ver esto hasta el final. Decidí alejarme de la iglesia, sintiendo la necesidad de despejar mi mente. Necesitaba pensar, organizar la información que había recopilado, y el bosque alrededor parecía el único lugar donde podría encontrar un poco de paz. El viento frío soplaba entre los árboles, y los sonidos de la noche llenaban el aire con un ritmo casi reconfortante. Caminé sin rumbo durante un tiempo. La oscuridad se espesaba a mi alrededor. Cada hoja que pisaba, cada rama que crujía bajo mis pies, parecían ecos del mal que acababa de confrontar. Pero entonces, algo más comenzó a destacarse en ese silencio nocturno. Una sensación de estar siendo observado, seguido. Me detuve por un momento, conteniendo la respiración. El viento cesó abruptamente, y el sonido a mi alrededor se disipó como si la propia naturaleza se retirara de algo más siniestro. Mis manos instintivamente se deslizaron hasta la empuñadura del carambit, listo para cualquier cosa que surgiera de las sombras. Sabía que, en Claremont, hasta el más inocente de los sonidos podía esconder un horror inimaginable. Sin embargo, no hubo ningún ataque, ningún movimiento brusco o amenaza tangible. Solo una presencia, una presión casi física que me rodeaba, haciendo que el aire se volviera denso, difícil de respirar. Lentamente, miré a mi alrededor, tratando de identificar la fuente de esa opresión. Fue entonces cuando lo vi, una figura alta y delgada, parada a la distancia entre los árboles. Su silueta era solo una sombra contra la oscuridad del bosque, pero había algo innegablemente extraño en su postura, en la forma en que parecía estar acechando, esperando. Desde donde estaba, no podía distinguir detalles, solo la vaga sensación de que aquello no era humano. Mis instintos gritaban que retrocediera, que me alejara de aquello. Pero al mismo tiempo, algo en mi mente me empujaba a seguir adelante, a confrontar esta nueva amenaza que parecía surgir de la nada. ¿Quién está ahí?, grité, mi voz resonando por el vacío del bosque. No hubo respuesta, solo el viento regresando, susurrando entre las hojas. La figura permaneció inmóvil, inalterada. Decidí acercarme, cauteloso, cada paso medido para no revelar el nerviosismo que crecía dentro de mí. A medida que me acercaba, me di cuenta de que la figura estaba cubierta por un manto oscuro, su cabeza encapuchada. Los pies descalzos tocaban la tierra fría y húmeda del bosque, y sus manos, que emergieron de las mangas anchas del manto, estaban pálidas, como si la vida hubiera sido drenada de ellas hace mucho tiempo. Cuando estaba a pocos metros de distancia, me detuve. El aire a mi alrededor parecía vibrar con una energía siniestra. Aunque no podía ver su rostro, podía sentir sus ojos, o lo que fuera que estaba detrás de esa capucha, fijos en mí.
observando cada movimiento. «No deberías estar aquí, cazador», dijo una voz grave y ronca, resonando desde dentro de la capucha. «Claremont ya no es tu campo de batalla. Lo que está a punto de desatarse no es algo que puedas detener». Había algo en esas palabras que me llenó de un miedo profundo, una sensación que rara vez experimenté. Pero, al mismo tiempo, sentí la necesidad de confrontar lo que fuera aquello. «¿Quién eres tú?», pregunté, manteniendo mi voz firme, aunque mi corazón latía más fuerte con cada segundo. La figura no respondió de inmediato. En lugar de eso, lentamente levantó una de sus manos, señalándome. «Soy lo que queda de una era olvidada, un guardián de secretos que nunca debieron ser desenterrados», respondió, su voz reverberando en mi mente como un trueno distante. «Interrumpiste el ritual, pero las marcas permanecen. Lo que enfrentaste en la iglesia era solo una parte de la verdad». Las palabras de la figura resonaron en mi ser, mezclándose con la oscuridad a mi alrededor. Intenté mantenerme enfocado, buscando entender lo que aquello significaba. «¿Qué verdad es esa?», insistí, obligándome a mantener contacto visual con el vacío de la capucha. «La verdad es que Claremont fue construido sobre las fundaciones del propio infierno», continuó la figura, su voz ahora sonando casi como un lamento. «La tierra aquí está maldita, y aquellos que despiertan sus sombras solo encuentran dolor y desesperación. Lo que ves como el mal que debe ser erradicado es solo una fracción de algo mucho mayor, mucho más antiguo. Y ahora, las puertas han sido abiertas». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No había duda en la voz de esa figura, solo la certeza de un destino inevitable. «¿Estás diciendo que hay más de esto? ¿Más de lo que enfrenté en la iglesia? Más de lo que puedes imaginar, cazador», respondió, bajando la mano. «Y tendrás que tomar una decisión. Puedes intentar escapar, dejar Claremont y vivir con lo que has hecho, o puedes quedarte aquí y enfrentarte a lo que está por venir. Pero ten en cuenta, sea cual sea la elección, el precio será alto». Las palabras de la figura flotaron en el aire, como una sentencia de muerte no dicha. Antes de que pudiera responder, o incluso formular un pensamiento coherente, la figura se dio la vuelta y comenzó a alejarse, desapareciendo entre los árboles, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé allí, solo en la oscuridad del bosque, con las palabras del extraño aún resonando en mis oídos. Lo que había dicho me perturbó de una manera que ninguna batalla o criatura jamás había hecho. Lo que había liberado en Claremont estaba lejos de ser el final, y ahora estaba ante una elección que nunca pensé que tendría que hacer. Podría huir, abandonar el maldito pueblo e intentar olvidar lo que había presenciado. O podría quedarme, sumergirme aún más en el abismo y enfrentar lo que sea que se estuviera preparando para emerger de las profundidades. Y en el fondo de mi ser, sabía que la elección ya había sido hecha. La noche estaba en su apogeo cuando regresé al pueblo, pero la sensación de estar siendo observado no disminuyó. Por el contrario, parecía intensificarse con cada paso que daba hacia la posada improvisada en la que me estaba hospedando. La figura en el bosque, sus palabras, lo que enfrenté en la iglesia, todo se entrelazaba en un nudo de desesperación que se apretaba en mi pecho. Entré en la oscura habitación, cerrando la puerta detrás de mí. Mis pasos resonaban en las paredes como si el propio ambiente estuviera consciente de lo que estaba por venir. Había algo en Claremont que aún latía, una maldad oculta bajo la superficie, y no podía simplemente ignorarla.
Mientras me sentaba al borde de la cama, encendí otro cigarro, el humo enrollándose en el aire denso. Los documentos que quedaban, ahora esparcidos en mi mente, formaban un rompecabezas incompleto, pero lo suficiente para entender que el origen de todo estaba profundamente enraizado en este suelo. La iglesia, el manicomio, el joven poseído. Todos eran solo piezas de una trama mucho más oscura. De repente, el sonido de un suave toque en la puerta me devolvió a la realidad. Me levanté de inmediato, la mano ya sobre la empuñadura del arma, listo para cualquier eventualidad. Quienquiera que fuera, estaba entrando en territorio peligroso al buscarme a esta hora. Abrí la puerta con un movimiento rápido y preciso, listo para reaccionar ante cualquier amenaza. Pero, en lugar de un enemigo, encontré a una joven. Su apariencia era diferente a la de cualquier otro habitante de Claremont. Sus ojos eran de un azul profundo, casi sobrenatural, y había un aire de urgencia en ella que contrastaba con su apariencia frágil. «Necesitas ayudarme», dijo rápidamente, su voz temblando con el peso del miedo. «Están viniendo. Saben que estás aquí». Me quedé en silencio por un momento, estudiándola. ¿Quiénes son ellos? ¿Por qué debería confiar en ti? Ella respiró hondo, intentando controlar el pánico evidente en sus ojos. Me llamo Emily. Soy la última descendiente de los fundadores de Claremont. Me han mantenido viva para asegurar que el ciclo continuara, para que el mal pudiera ser alimentado con sangre pura. Pero ahora quieren sacrificarme para abrir completamente las puertas del infierno. Sus ojos encontraron los míos, implorando por ayuda. Eres el único que puede impedirlo. Por favor, ayúdame a acabar con esta maldición de una vez por todas. Sus palabras me golpearon como un golpe directo. Todo lo que había enfrentado hasta ahora parecía ser solo una preparación para algo mucho más oscuro, un ritual final que, si se completaba, podría destruir no solo Claremont, sino mucho más. Miré a Emily y luego a la habitación a mi alrededor. No había tiempo para dudar, no después de todo lo que había presenciado. Si había una oportunidad de terminar con esto, tendría que tomarla. «Vamos», dije, colocando la mano sobre su hombro. «Vamos a acabar con esto». Claremont, New Hampshire, 14 de octubre de 1998. 9 grados. La madrugada avanzaba como un depredador silencioso mientras salíamos de la posada, la oscuridad envolviendo cada centímetro de Claremont como un manto de muerte. Emily caminaba a mi lado, su cuerpo tenso y la respiración entrecortada, pero sus pasos no vacilaban. Podía ver el miedo en sus ojos, pero había algo más allí, una determinación que ardía intensamente, tal vez la única cosa que la mantenía en pie. El pueblo estaba muerto. No había un sonido, un movimiento. Todo parecía suspendido en un limbo sombrío, como si el tiempo se hubiera detenido para observar lo que estaba a punto de suceder. Las luces tenues en las ventanas de las casas proyectaban sombras grotescas en las calles vacías, distorsionadas, como si el propio pueblo estuviera tratando de esconderse de aquello que sabía que estaba por venir. «¿A dónde vamos?», pregunté, manteniendo la voz baja. No había necesidad de preguntar si nos estaban siguiendo. La sensación de ser observado no había disminuido desde que salimos de la posada. «A la fundación original de la iglesia», respondió Emily, sin dudarlo. Antes de que fuera construida, había un santuario pagano allí. Es donde todo comenzó, es donde pretenden completar el ritual. La iglesia, claro, era el punto de convergencia de todo, el epicentro del mal que había infectado Claremont. Sin embargo, la mención de una fundación aún más antigua me hizo sentir un frío
que no era causado por el viento helado que cortaba la noche. El suelo allí había estado contaminado durante siglos y ahora estaba sediento de más sangre. Emily, si vamos a hacer esto, necesito saber exactamente a qué nos enfrentamos. ¿Quiénes son ellos?, pregunté, apretando la empuñadura del carambit, listo para cualquier eventualidad. Ella se detuvo por un momento, los ojos fijos en el camino por delante, como si estuviera reuniendo el valor para hablar. Son los últimos remanentes de los adoradores de Moloch, susurró, su voz temblorosa. Pero ya no son humanos. Los rituales los corrompieron, transformándolos en algo más allá de este mundo. Alimentan el mal que habita este suelo y buscan abrir un portal permanente al infierno. Las palabras de Emily fueron como un golpe en el alma. Esas criaturas, que alguna vez fueron hombres y mujeres, ahora eran herramientas del propio mal, distorsionadas y consumidas por la oscuridad que habían invocado. Y ahora querían sacrificar a Emily, la última descendiente de los fundadores, para abrir un portal entre los mundos, un abismo de donde nada bueno podría emerger. Continuamos caminando en silencio, el sonido de nuestros pasos resonando en la fría noche. El tiempo parecía estirarse, cada segundo un presagio de lo que estaba por venir. Finalmente, avistamos la silueta de la iglesia, oscura e imponente contra el cielo estrellado. Pero, a diferencia de la última vez que estuve allí, algo había cambiado. El aire alrededor del lugar parecía vibrar con una energía siniestra, como si el propio edificio estuviera respirando, vivo con la presencia del mal. Las puertas de la iglesia estaban abiertas, y una luz tenue, rojiza, emanaba de su interior, pulsando como un corazón enfermo. Un olor a sangre e incienso quemado se mezclaba en el aire, haciendo que la bilis subiera en mi garganta. Emily dudó al ver la escena frente a nosotros, pero puse mi mano en su hombro, transmitiéndole toda la seguridad que aún podía reunir. «Quédate detrás de mí», dije, mi voz firme. «Vamos a acabar con esto». Avanzamos juntos, cada paso resonando como un latido, nuestros ojos fijos en el interior oscuro de la iglesia. Cuando cruzamos el umbral, el aire pareció solidificarse a nuestro alrededor, volviéndose pesado y opresivo. El escenario ante nosotros era grotesco. El altar que antes había albergado a Havenbrook ahora estaba cubierto de símbolos tallados en el mármol, pulsando con una luz carmesí que parecía viva. Figuras encapuchadas se movían lentamente alrededor, entonando cánticos en una lengua antigua, los ojos ocultos bajo sombras profundas. En el centro de todo, sobre el altar, había un círculo ritualístico con inscripciones que bullían como gusanos en el suelo. Y, en medio de ese círculo, acostada y atada, había una joven que, incluso a la distancia, supe que era un señuelo. Una distracción para mantener nuestra atención lejos del verdadero sacrificio. «Emily, no hay mucho tiempo. Necesitamos detenerlos ahora», susurré, sabiendo que cada segundo podría significar la diferencia entre el éxito y el desastre. Antes de que pudiéramos avanzar, una de las figuras encapuchadas levantó el rostro. Su piel era pálida, casi translúcida, los ojos completamente negros, vacíos de cualquier humanidad. La sonrisa que se extendió por sus labios era una abominación en sí misma, una distorsión grotesca de cualquier expresión que un ser humano pudiera hacer. «Llegaron tarde», dijo la figura, su voz grave y distorsionada. «El ritual ya comenzó, y la sangre de la última descendiente será el catalizador que abrirá las puertas del infierno. No pueden detener lo que ya ha sido iniciado».
Antes de que pudiera responder, la figura levantó una daga curva y la apuntó hacia Emily, que estaba a mi lado. Ella pertenece al Señor de las Tinieblas ahora. Un chasquido gélido recorrió mi cuerpo. Lo sabían desde el principio. Emily era el verdadero sacrificio, y de alguna manera, al traerla aquí, había desempeñado el papel que esperaban que hiciera. Era una trampa desde el principio, y ahora el tiempo se estaba agotando. Con un movimiento rápido, jalé a Emily detrás de mí, al mismo tiempo que sacaba mi Smith & Wesson, apuntando directamente al corazón de la figura que había hablado. «No la tocarás», gruñí, apretando el gatillo. El disparo resonó en la iglesia, y la figura cayó hacia atrás, un grito estridente escapando de sus labios mientras la sangre negra brotaba de su pecho. Pero, antes de que pudiéramos celebrar, las otras figuras comenzaron a moverse, avanzando hacia nosotros como depredadores, las dagas brillando a la luz palpitante del altar. «¡Emily, corre!», grité, sacando el carambit con la otra mano y preparándome para enfrentar a las criaturas. Ella dudó por un segundo, pero al ver las figuras acercándose, se dio la vuelta y corrió hacia la salida, el miedo estampado en su rostro. Sabía que no podía dejar que huyera sola. Los cultistas harían lo imposible por capturarla, pero también sabía que, sin enfrentarlos, ninguno de nosotros saldría vivo de allí. Las figuras encapuchadas se acercaron, y el primer ataque llegó rápido. La daga cortó el aire, pero logré esquivar y contraatacar, clavando el carambit en el costado del cuello de mi oponente. La sangre negra brotó, pero el cultista no gritó, cayendo al suelo sin un sonido, mientras los otros avanzaban con una furia inhumana. La lucha fue una danza brutal de vida o muerte. Cada golpe mío era preciso. Cada disparo de mi Smith & Wesson resonaba en la iglesia. Sin embargo, las criaturas parecían interminables, surgiendo de las sombras como marionetas deshumanizadas, con sonrisas distorsionadas que erizaban mi espalda. Una tras otra, caían, pero sabía que no podía ganar una batalla de números. El ritual necesitaba ser interrumpido de alguna manera. Vi a Emily cerca de la puerta, vacilante, mirándome con desesperación. Sus ojos, antes llenos de miedo, ahora estaban fijos en algo más allá. Sabía que estaba luchando contra la voluntad de huir, pero la gravedad de la situación la mantenía paralizada. «Emily, la daga», grité, mientras enfrentaba a otra figura. «Toma la daga del altar y destruye el círculo». Ella pareció entender y corrió hacia el altar. Al acercarse, las figuras restantes intentaron detenerla, pero yo ya estaba en movimiento, eliminando a cualquiera que se interpusiera entre ella y su objetivo. Vi cuando alcanzó la daga, levantándola con manos temblorosas. Pero antes de que pudiera asestar el golpe fatal contra el círculo, una de las figuras restantes la atacó, su daga viniendo rápida y mortal. Sin pensarlo, corrí hacia ellos, mi carambit moviéndose como una extensión de mi brazo. La hoja encontró el cuerpo de la figura, cortándola profundamente, pero no antes de que la daga del cultista se clavara en el hombro de Emily. Ella gritó de dolor, pero, con una fuerza sorprendente, logró girar la daga que sostenía y la clavó en el suelo, destruyendo el círculo ritualístico. En el mismo instante, un grito infernal reverberó por toda la iglesia. El altar comenzó a temblar violentamente, y las figuras que aún estaban cerca comenzaron a temblar violentamente. Y las figuras que aún estaban cerca empezaron a retorcerse, como si fueran arrastradas por una fuerza invisible. El suelo bajo el altar se partió, revelando una grieta profunda de donde emanaba un resplandor rojizo, iluminando los rostros distorsionados de los cultistas que ahora se debatían en agonía. El aire alrededor de la grieta
se volvió pesado y denso, y una fuerza invisible comenzó a arrastrar todo hacia ella. Las figuras encapuchadas, que antes se movían con una precisión mortal, ahora estaban siendo succionadas hacia el abismo, sus gritos resonando en la iglesia. Agarré a Emily, tratando de alejarla del borde de la grieta, pero la fuerza de succión estaba aumentando rápidamente. «¡Tenemos que salir de aquí! ¡Ahora!», grité, intentando hacerme oír por encima del rugido creciente de la grieta. Emily, pálida por el dolor y con sangre corriendo por su hombro herido, luchaba por mantenerse en pie, pero sus ojos estaban fijos en el altar. «El portal no está cerrado. La grieta sigue abierta», gritó, señalando el resplandor pulsante que emanaba de la grieta en el suelo. Tenía razón. Aunque los cultistas estaban siendo arrastrados hacia el abismo, la energía maligna todavía bullía alrededor de la grieta, y el portal seguía expandiéndose. Si no hacíamos algo, podría crecer hasta engullir toda la iglesia. Y más allá. Sosteniendo firmemente a Emily, miré a mi alrededor, buscando algo que pudiera usarse para sellar la grieta. Fue entonces cuando mis ojos se posaron en un objeto sobre el altar, un grimorio antiguo, cuyas páginas abiertas revelaban símbolos arcanos que brillaban con una luz tenue. Entendí de inmediato lo que debía hacer. «Emily, necesito que me ayudes», dije, mi voz seria. «Esa cosa ahí, el libro, es la clave para sellar el portal, pero necesitamos destruir el altar completamente para que funcione». Ella asintió, sus ojos llenos de determinación, a pesar del dolor visible. Juntos, nos tambaleamos hacia el altar, luchando contra la fuerza que nos arrastraba hacia la grieta. Cada paso era una lucha contra la gravedad, pero sabíamos que no podíamos detenernos. Cuando finalmente alcanzamos el altar, agarré el grimorio, sintiendo la energía pulsante que emanaba de él, como si el libro estuviera vivo, vibrando en mis manos. Emily, con los dientes apretados por el dolor, levantó la daga ensangrentada y se preparó para el golpe final. «¡Ahora!», grité, levantando el grimorio por encima de mi cabeza mientras Emily asestaba el golpe con toda la fuerza que le quedaba. La daga penetró profundamente en la piedra del altar, causando una explosión de luz que nos cegó momentáneamente. Sentí que el grimorio se calentaba en mis manos, quemando mi piel, mientras la energía arcana se concentraba en su núcleo. Entonces, con un grito primitivo, arrojé el grimorio a la grieta. Tan pronto como el libro tocó el resplandor rojizo, una explosión de energía recorrió la iglesia, empujándonos hacia atrás con una fuerza tremenda. El rugido infernal fue reemplazado por un silencio absoluto mientras el suelo se cerraba. La grieta se sellaba como una cicatriz que finalmente sanaba. Caí de rodillas, jadeante, sintiendo el suelo sólido bajo de mí. Emily estaba a mi lado, también jadeante, pero viva. El portal estaba cerrado, y la energía maligna que impregnaba el aire había desaparecido, dejando solo el olor a incienso quemado y sangre seca. La iglesia estaba en ruinas, pero la amenaza había sido contenida. Finalmente, el silencio que reinaba era un alivio, una señal de que la batalla había terminado. «Lo conseguimos», susurré, ayudando a Emily a levantarse. Su rostro estaba pálido, pero había un brillo de alivio en sus ojos. «Está terminado». Ella asintió, sus ojos brillando con lágrimas que no podía contener. «Gracias por todo», dijo, su voz fallando. «No sé qué habría pasado sin ti». No había mucho más que decir. La batalla había terminado, pero el precio pagado fue alto.
Claremont nunca sería el mismo, y el mal que había sido contenido probablemente dejaría cicatrices profundas en aquellos que sobrevivieron. Sabía que, para Emily, las marcas de ese día permanecerían para siempre. Salimos de la iglesia juntos, los primeros rayos de luz comenzando a romper el horizonte. Aquel lugar, que una vez albergó tanto horror, ahora estaba vacío y silencioso, como si la propia tierra hubiera finalmente encontrado algún tipo de paz. Y mientras caminábamos para salir de Claremont, sabía que esa paz sería temporal. La misión había sido cumplida, pero el peso de lo que había presenciado en Claremont nunca desaparecería por completo. Era solo un capítulo más en la larga y macabra historia que cargaba conmigo. Antes de salir del pueblo, miré una última vez el cielo pálido del amanecer. Estaba libre, pero la libertad venía con un precio. En algún lugar, en algún rincón oscuro del mundo, el mal esperaba, silencioso y paciente, aguardando su próxima oportunidad de emerger, y yo estaría allí, listo para enfrentarlo, hasta que mi último suspiro fuera dado.